¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos todas las semanas a aprender a invertir, a despertar nuestro dinero, a ponerlo a trabajar también este nuevo año 2026 y, como siempre, con los mejores colaboradores y con los mejores invitados. Y como todos los años, y no fallamos, como todos los domingos del año, y no fallamos, saludo a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo ha arrancado este año? Bien. ¿Sí? Bien, sí. A mí me gustan siempre los inicios. Ah, sí, ¿eh? Sí, porque siempre es la expectativa de lo que puede llegar. Luego no se cumple, pero mientras tienes la ilusión, pues eso está bien. Hay quien dice que no es importante los buenos comienzos, sino los buenos finales. Sí, no lo sé, a mí me gusta mucho. El comienzo del día me gusta mucho, las primeras horas del día, el inicio del año. Es como que tienes ahí una expectativa de lo que puede llegar a ocurrir. Bueno, de todas maneras, el panorama que tenemos en este arranque de año en los mercados es sumamente interesante. Yo creo que hay mucha tela que cortar y para ello también contamos con mi otro mosquetero de siempre, Manuel Llamas. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Feliz año, amigo. Director de La Trinchera y todos los fines de semana a tope, y también aquí los fines de semana son tuyos, macho. Bueno, son nuestros. Son de todos. Eso y por cierto, yo soy mucho de refranero popular, lo que bien empieza, bien acaba. Y este año no ha podido empezar mejor, en todos los sentidos. Bueno, veremos. Sí, yo creo que sí. ¿Y quién nos acompaña en el día de hoy? Bueno, pues desde Cobas Asset Management llega a la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme también este 2026 el responsable de relación con inversores de la gestora, amigo de este programa, Carlos González Ramos. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, encantados de estar aquí otro año y con ganas de que, como decía Domingo, pues comenzar el año, que sea con buenas noticias y bueno, los mercados así han empezado. Tienes buena cara. Y yo creo que tanto el final del año pasado como el arranque de este no es para que os quejéis en Cobas. Estáis de muy enhorabuena. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy, pero antes algunos consejos. El primero de los consejos, siempre, para todos aquellos que se hayan apuntado al curso de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, que hacemos el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme con la comunidad de locos de Wall Street, ya saben que arrancamos pues mañana mismo, este lunes, con la sesión inaugural y una nueva edición que arranca con la intención, como siempre decimos, de ayudar a todos nuestros alumnos a comprender los mercados financieros con profundidad para que los pongan a trabajar a su favor y así puedan cambiar su vida a mejor, que es al final ese resumen que tanto nos han hecho llegar nuestros alumnos a lo largo de estas ediciones, ¿verdad, Domingo? Y que tanto nos gusta, ¿no? Oye, ¿qué te ha parecido el curso? Y muchos de estos alumnos nos dicen, nos ha cambiado la vida. Sí, te iba a decir que hablar en esos términos como objetivo suena muy rimbombante, puede parecer un poco exagerado. El objetivo, pues podríamos decir, pues que los alumnos aprendan, que sienten las bases de los fundamentos de la inversión y el ahorro. Pero es verdad que con esos objetivos, que era con los que lanzamos el curso, pues modesto, simplemente darles las herramientas a los alumnos para que den sus primeros pasos en los mercados financieros. La mayoría de ellos nos transmiten ese tipo de ideas. Me ha cambiado la vida, yo no sabía que podía hacer esto, no sabía todas las oportunidades que tenía a mi alcance en cuestiones financieras, en cuestiones de finanzas personales, de ahorro. Hay un antes y un después de haber hecho este curso, con lo cual estamos muy contentos y efectivamente vamos por la 7ª edición y esperemos que haya muchas más. Bueno, pues y además cada edición mejorando la anterior, cosa que no es fácil después de 6-7 ediciones, pero ahí seguimos incorporando talento, incorporando conocimiento a este curso. Bueno, pues para todos aquellos que no hayan llegado a tiempo de apuntarse a esta 7ª edición, interésense, creo que hay una lista de espera para la siguiente y todo aquel que quiera, bueno, pues ahí tiene toda la información de este curso, porque 2026 tiene que ser el año sin duda de la cultura financiera y de ello nos vamos a ocupar cada domingo en Tu Dinero Nunca Duerme. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeñísima pausa y entramos ya directos en tertulia con nuestro invitado de hoy.
Bueno, pues vamos a entrar en materia. Dirán ustedes, te falta un mosquetero, te falta un d'Artagnan. Si es verdad que no tenemos aquí a Andrei Trucmel ni a Luigi, pero vamos a tratar de cubrir este espacio que nos deja Value School. Sigue siendo colaborador íntimo de este programa y lo sentimos muy cerca. Yo voy a intentar asumir esa responsabilidad de la primera pregunta, que en el caso del día de hoy, Carlos, es facilísima, porque estábamos hablando que hemos terminado un año, estamos arrancando otro, y en gestoras como la vuestra, estos últimos días de un año y primeros de otro son días de auténtica intensidad. Habrá quien piense que en gestoras como la vuestra cerráis la ventanilla el día 19 de diciembre y no la abrís hasta el día de enero, pero en absoluto es así. Estáis trabajando quizá los días de mayor intensidad del año, ¿no? Y en vuestro caso, creo que con mucho éxito, con muchas altas nuevas. Así es, realmente nosotros desde el día 22 de diciembre, el día de la lotería, prácticamente, pues es cuando mayor volumen de operaciones recibimos, vinculado tanto a fondos de inversión como a planes de pensiones, especialmente por el lado de los planes de pensiones, pues todavía hay muchos inversores que esperan hasta final de año para hacer su aportación. Y para nosotros es difícil, hay que compaginar pues también un poco vacaciones de parte del equipo para que puedan disfrutar con sus familias y también dar servicio y que los inversores pues puedan tener esas facilidades para aportar, para seguir sus operaciones. Luego también pues a veces coincide con que hay algunos inversores que hacen operaciones fiscales también, con plusvalías, minusvalías, con lo cual es una época del año bastante ajetreada. Y en nuestro caso, pues para que te hagas una idea, el día 30 de diciembre fue el día del año que más altas hemos tenido. Con lo cual hemos tenido que estar a toda máquina, también el departamento, nuestro equipo de back office, pues haciendo un esfuerzo extraordinario porque es una época del año donde hay muchísimas operaciones y bueno, con muy buenas noticias porque al final ha sido pues un año 2025 en el que hemos tenido más de 420 millones de euros de entradas netas. 420 millones de entradas netas en el 25. En el 25 hemos crecido prácticamente un 16% de nuevos partícipes, es decir, se han incorporado 5.000 nuevos partícipes a nuestros fondos, estamos ya en 36.000. Y en ese sentido, pues la verdad es que estamos muy contentos de ver que los inversores pues están confiando en Cobas, las rentabilidades, luego hablamos de ellas, pues también han acompañado. Y en ese sentido, pues bueno, decías que me veías con una buena cara, pues la verdad es que en Cobas estamos contentos y se nota también en lo que puede venir en adelante, ¿no? Que las carteras están preparadas para hacerlo bien. Lo bueno de las gestoras como Cobas es que esto de te veo con buena cara no es indicativo de nada, porque soléis tenerlas siempre. Yo he estado, y lo cuento siempre, he tenido la suerte de estar allí mismo contigo, precisamente, un día de fuertes turbulencias en los mercados, y la paz y la tranquilidad que se respiraba dentro de la gestora era apabullante, y la tranquilidad con la que mirabais los valores, muchos de ellos subiendo ese mismo día, y la verdad que soléis tener buena cara prácticamente siempre por la confianza que tenéis en los mismos productos. Antes de darle paso a Manolo y a Domingo, y ya que lo has mencionado, danos un repaso, porque me imagino que ya tendréis el resultado a cierre de 2025 de la rentabilidad de las carteras. ¿Cómo ha ido? Pues la verdad que muy buenas noticias, ¿no? Especialmente el mes de diciembre ha sido un mes excelente en rentabilidades, ya no solo para Cobas, los mercados en general se han desempeñado muy bien, y eso nos ha permitido pues acabar en nuestra cartera internacional con más del 25%, un 26% de rentabilidad en el año. Cobas Selección, que es nuestra cartera, digamos, que invierten tanto en cartera internacional como ibérica, ha acabado por encima del 30%, en el 31%, y el que, digamos, la ha sacado del estadio, como diríamos, es Cobas Iberia, que ha hecho un 53% en el año, ¿no? Con lo cual, pues rentabilidades muy, muy buenas. Ganando al IBEX 35, que ha sido complicado, ¿eh? Y nosotros sin bancos, de hecho, hace poco estuvo Iván Chedine aquí, estuvisteis hablando un poco de esto, con compañías que quizás estaban más fuera del radar y del que mejor desempeño ha tenido el IBEX este año, pues hemos sido capaces, ¿no? de batir al índice. Pero bueno, lo importante no es que haya sido un año extraordinario, sino que la tendencia sigue siendo muy positiva. Los últimos 5 años estamos hablando de rentabilidades medias de prácticamente un 25% anualizado. Evidentemente es difícil de repetir. Lo normal es irnos a nuestra media histórica, que es hacer un 11, un 12% de media anualizada.
intentaremos lograr más, evidentemente, pero que el objetivo al final, que todo el mundo tenga claro que son años que no son normales, en el sentido de que no es normal tener un año un 30% y que se repita de forma constante, sino que bueno, que son años en los que hay que estar invertido. Hablaba antes de empezar el programa con Manuel, pues que efectivamente pues muchas veces tú a lo mejor estás en el mercado y en un trimestre, en 2 trimestres haces la rentabilidad de los próximos 3 años, 4 años, ¿no? Con lo cual por eso es muchas veces muy importante estar ya invertido y evitar ese market timing del que muchas veces hemos hablado, ¿no? Y luego también en planes de pensiones hemos tenido rentabilidades muy buenas, ¿no? En el final Cobas Global, en los fondos de autónomos, el plan de empleo para empresas, pues también han estado por encima del 30% de rentabilidad. Y nuestro fondo de renta fija, que hablamos menos de él, también ha sido un año muy bueno para el fondo, casi un 5% de rentabilidad, que para esos inversores más conservadores pues también les ha dado un plus, y esto que hablamos siempre de cubrir la inflación, ¿no? Con ese dinero que necesitas más a corto plazo. Un buen año en general. Comentábamos antes, Carlos, efectivamente, que esto es algo bastante habitual en el ámbito de la inversión value, que de golpe el mercado reconoce el valor de las compañías de golpe, no de forma tan gradual, sino que en un trimestre de repente pega un subidón muchas de las compañías que están en cartera. El año 2025 ha sido absolutamente excelente, pero simplemente por comentar este aspecto, es que no es la primera vez que sucede. Llevamos ya más de 7 años con este programa. Ha habido años en donde la inversión value se ha mantenido plana o con una rentabilidad muy inferior al de los índices, al del resto del mercado, al de la media de los mercados, pero de repente, después de 3-4 años de travesía por el desierto, por así decir, de repente, ¡pum!, aflora todo el potencial de golpe. ¿A qué se debe el hecho de que de repente el mercado dice, me he equivocado durante mucho tiempo, ahora reconoce ese valor? Se ha producido de forma generalizada en muchas de vuestras compañías en el último año, ¿no? Así es. Bueno, al final yo lo reduciría a la miopía que existe en el mercado muchas veces con determinados tipos de compañías, ¿no? Nos centramos en general los inversores en las compañías que más de moda están. Lo hemos visto, pues hemos hablado muchas veces con las compañías de crecimiento, las tecnológicas, estar indexados al índice americano, que es cierto que lo ha hecho fantástico en estos últimos 20 años, especialmente los últimos 10. Bueno, pues hay una cierta miopía. Se olvidan de negocios que están ahí, que son buenos negocios, pero que el mercado no los considera, vamos a llamarlos sexys, y de alguna forma pues los dejan fuera del radar, ¿no? Entonces, pues inversores como nosotros, que no nos importan tanto esas modas, ni estar, digamos, en donde todo el mundo está, sino que realmente aplicamos ese criterio contrarian de forma clara, pues a veces tienes que tener la paciencia que en este caso hemos tenido para lograr los resultados que se están viendo, ¿no? Entonces, realmente se debe a que el mercado ha puesto el foco en determinados tipos de compañías y ha dejado fuera a otros, ¿no? Recientemente nosotros en Cobas hemos publicado en nuestras redes sociales, también hemos hecho un vídeo en el canal de YouTube acerca de, digamos, la infravaloración que hay de las small caps y mid caps versus las grandes compañías, con algunos estudios que hemos ido encontrando de distintas casas, y es que se ve claramente cómo estamos en los últimos 20 años en el momento de mayor, en términos relativos, el rendimiento relativo de las compañías grandes respecto de las pequeñas y medianas, pues estamos prácticamente en mínimos históricos de infravaloración de las compañías pequeñas y medianas, ¿no? Y esto se ha dado en más momentos de la historia, ¿no? Hemos tenido momentos en los que, pues con la burbuja tecnológica, también pues en el año 2000, tengo por aquí que he traído el gráfico, si no luego, si alguien lo quiere ver, lo puede ver en nuestras redes sociales, pues teníamos en los años 95 al 2000 las small y mid caps de alguna forma hicieron un peor performance que las compañías tecnológicas, y eso se notó en la rentabilidad de las mismas, ¿no? Y luego sí que hubo un momento en el que estas compañías pequeñas y medianas empezaron a hacerlo mejor con el resurgimiento a raíz de compañías después de la burbuja que hubo en el año 2000, tema de vivienda, etcétera, hizo que aumentase, digamos, esa relación, esa mejor rentabilidad de las small y mid caps versus las large caps. En 2007-2009, con el colapso global del financiero, sobre todo, volvimos a ver ahí una situación en la que cayeron todas las compañías, pero seguía habiendo un mejor performance de las compañías pequeñas y medianas, y ya desde el año 2010 hasta ahora, pues básicamente las compañías grandes lo han hecho mejor, ¿no? Entonces,
¿Por qué ahora creemos que hay un momento o se está viendo que este tipo de compañías están funcionando mejor y además tienen viento a favor? Pues porque ya hay muchos datos en términos de, digamos, de las propias compañías. Pues por ejemplo, hay una infravaloración muy fuerte en ratios como el PE, o sea, el PE, también el Price to Book, el EV/EBITDA. Estamos viendo grandes descuentos en este tipo de compañías versus las compañías grandes, ¿no? Podríamos hablar de una media pues entre el 20 y el 50% de descuento en todos estos ratios a favor de este tipo de compañías. Y ya da igual que sean value o growth, no entramos a eso. Todas en general. Sino en general hay ahí realmente un nicho de mercado que ha estado abandonado, ¿no? Y eso te permite pues tener rentabilidades cuando a lo mejor el mercado las ha tenido hasta ahora, pero si nos fuéramos a una corrección de mercado, por ejemplo, en las compañías más grandes, ¿no? Tecnológicas, que todo el mundo habla de esa sobrevaloración que existen las mismas, pues probablemente en este tipo de compañías encontremos refugio y si todo va bien te permita incluso tener rentabilidades positivas en un mercado bajista, como pasó en 2022. O sea, que estáis encontrando oportunidades en el ámbito de small caps, mid caps. Estamos hablando de pequeñas compañías que cotizan en bolsa, cuya valoración, corrígeme si me equivoco, es inferior a unos 2.000 millones de euros o de dólares aproximadamente. Sí. Y estáis ahí encontrando oportunidades y en vuestras carteras incorporáis muchas de estas compañías. ¿Nos puedes dar un ejemplo de small cap que tengáis en cartera? Bueno, hemos rotado bastante, desde verano a ahora hemos encontrado bastantes oportunidades. Cierto es que todavía no hemos publicado los informes semestrales, que lo haremos a finales de este mes, y ahí ya se verán pues algunos nuevos nombres. Sí que hemos adelantado a lo largo del año pasado pues algunas compañías que incorporamos, por ejemplo de Richebourg, le dimos más peso en cartera y se ha ido comportando bien. No nos hemos centrado en ningún sector en concreto, pero sí que hemos encontrado también oportunidades en compañías de construcción y materiales en Reino Unido. En Asia también vamos encontrando algún negocio, que no os puedo decir los nombres porque estamos construyendo poquito a poco la cartera, pero que también son interesantes, con Min Kun Chan, que está allí al pie del cañón. Y de alguna manera la verdad es que estamos muy contentos con la rotación de la cartera y como dije antes, Iván estuvo aquí hace poco comentándolo. El equipo, la verdad, que ha visto cómo la situación de los aranceles ha dejado varias compañías pues que estaban tocadas pero no hundidas, y en ese sentido es donde muchas veces encontramos oportunidades y realmente creemos que las carteras pues ahora mismo valen el doble, ¿no? Estamos hablando de más de un 100% de potencial de revalorización en las carteras internacionales, 80% en la cartera ibérica, que es normal debido al desempeño tan bueno del 25. Pero os diría eso, que tampoco hay que centrar ningún nombre concreto, no hay grandes oportunidades en algún sector específico, sino más bien compañías que ya veníamos siguiendo, alguna nueva que también hemos encontrado dentro de ya negocios que llevamos dentro del sector, pues estamos picando un poquito de distintos sectores, de distintas geografías, porque vemos que hay interés, ¿no? Lo que os comentaba antes de esos ratios de infravaloración en las compañías pequeñas y medianas, no solo es en Estados Unidos o solo en Europa, sino que se está dando a nivel global, con lo cual tenemos que estar abiertos a invertir en cualquier mercado y lo estamos haciendo. Es decir, que realmente el equipo pues está encontrando buenas oportunidades para esa rotación de cartera, que es lógica. Ya hemos comentado otras veces, vendimos toda la posición en defensa porque ya veíamos que alcanzaba unos precios que el margen de seguridad ya era pequeño, pues tanto en Avio como en Babcock, y luego hemos ido deshaciendo posiciones pues también en compañías que se han comportado bien. Pues Golar ya no tiene el peso que tenía hace un año. También en Currys, pues según la evolución que ha ido teniendo, hemos ido reduciendo posición y vamos incrementando en otras que, pues por ejemplo de Richebourg, que os he comentado, pues del 1% que tenía al inicio del año pasado, pues ya ha estado momentos por encima del 3%, ¿no? Porque hemos ido haciendo ese proceso de movimiento en la cartera entre valores ya existentes dentro de la cartera y también nuevos valores. Y como digo, dentro de un mes pues podremos deshojar la margarita de nuevas compañías que han entrado. Hablabas antes de entradas netas de 420 millones, que habrá unos cuantos que no están escuchando que estén diciendo, o sea, entradas netas en este año, que habrá muchos que estén diciendo, a mí yo firmaba eso para toda mi vida del fondo, sí, o incluso la mitad o la 10ª parte para toda la vida del fondo, con lo cual, bueno, son cifras que están muy bien. Pero yo quería unir esas cifras, porque claro, si la entrada neta en 2025 son 420, los fondos han subido y ya teníais unos cuantos cientos, miles de millones bajo gestión, Cobas empieza a ser una gestora con un tamaño muy considerable.
Y al mismo tiempo nos dices, estamos viendo muchas oportunidades en compañías medianas y pequeñas, que luego no son tan pequeñas, porque si el límite que decía Manuel, 2.000 millones, pues mucha gente dirá, oye, que hay muchas de esas en el IBEX, ¿no? Pero bueno, que dentro de los mercados sí que son más bien pequeñas. Y la pregunta es, ¿puede seguir invirtiendo Cobas en esas compañías medianas, pequeñas, sobre todo las más pequeñas que le gustan? ¿Hay un límite en el cual ya estáis encontrando que a lo mejor podéis perder oportunidades porque por tamaño os estáis planteando que a lo mejor está cerca el momento de decir ya no podemos seguir creciendo porque daríamos peor servicio a nuestros partícipes actuales? ¿Cómo manejáis esa cuestión del tamaño, que siempre es muy compleja? La verdad que has dado la clave de lo que estamos ya preparando, ¿no? Has hecho una apreciación muy buena, y es que al final las pequeñas compañías, a lo mejor alguien que nos escuche se piensan que son, pues no sé, negocios de andar por casa. y realmente, que es la zapatería de la esquina, no estamos hablando. O sea, son negocios importantes, globales, con ingresos de cientos de millones de euros probablemente en sus cuentas de resultados, con lo cual tengamos que en cuenta eso, que al final hablamos de pequeñas y medianas, pero son negocios que siempre tienen, pues digamos, una forma de, digamos, de desenvolverse en sus beneficios, en sus cuentas de resultados, con importes muy, muy significativos. Efectivamente, ese tipo de negocios, sobre todo los más pequeños, las microcaps, pues tienes el hándicap que cuando tú tienes un volumen gestionado muy alto, nosotros estamos ya en 3.500 millones de euros, pues te limita a la hora de poder tener una posición importante dentro de ese tipo de negocios, ¿no? Por eso, nosotros ya cuando empezó Cobas, pues en 2017, el equipo de gestión, con Francisco García Paramés a la cabeza, ya comentamos que nuestra idea era que si alcanzábamos los 4.500 millones de euros gestionados en, digamos, nuestras carteras principales, cerraríamos los fondos. ¿Para qué? Pues para poder de alguna manera permitir que este tipo de empresas que estamos encontrando dentro de las pequeñas y medianas compañías puedan aportar valor a nuestros fondos y a nuestros partícipes, y no tenemos digamos, la inquietud de seguir creciendo. O sea, Cobas no es un negocio en el que queramos irnos a 10.000 millones de euros de gestión, ni nada por el estilo, sino que realmente lo que queremos es tener una cartera que aporte esa rentabilidad que comentaba antes, de cerca del 12-15% de media anualizado, que es nuestra media histórica, y para ello pues tienes que poner una limitación en los activos que gestionas, para efectivamente poder seguir invirtiendo en esos negocios que encuentras con infravaloración, ¿no? Una aclaración, sobre todo para los oyentes, los recién llegados, pues decías, esto nos limita mucho a la hora de meternos en el tamaño, nos limita para entrar en determinadas compañías, y habrá alguien que se pregunte ¿por qué? ¿Cuál es el límite? ¿Qué pasa? ¿Que está prohibido? ¿Que si tenéis muchos millones bajo gestión? ¿Cuál es la clave un poco para esos oyentes recién llegados que digan ¿cuál es el problema de que una gestora grande invierta en una compañía muy pequeña? Claro, o sea, lo pongo en un ejemplo. Si nuestro fondo Cobas Selección, que tiene más de 1.000 millones de euros gestionados, quisiera invertir en una compañía que vale 100 millones de euros, pues estamos hablando de que si solamente esa compañía tenía que pasar un 10% de nuestro fondo, y además, siendo tan pequeñas, son más ilíquidas, es más difícil luego deshacer posición, aparte que es imposible comprar toda esa posición. Imagínate que quieres que tenga el 5% de peso del fondo, que por ejemplo Golar aproximadamente tiene en cartera, ¿no? Un poquito menos ahora. Pues realmente tendrías que comprar la mitad de la compañía en el mercado, cosa que no es viable en muchos casos, ¿no? De esa manera, cuanto mayor es el volumen que tiene el fondo de inversión, pues más te limita a la hora de poder tener un peso razonable de la inversión en tu cartera, porque para comprar un 0,2% de una compañía, pues tampoco te vas a volver loco. Con una compañía, normalmente las pequeñas además son más ilíquidas muchas veces a la hora de poder vender y comprar en el mercado, no puedes comprar grandes bloques de acciones generalmente, o sea, tiene algunas limitaciones para cuando ya tienes un fondo muy grande. Si tienes un fondo de 100 millones de euros, pues puedes comprar lo que quieras, ¿no? O sea, que al final un poco la diatriba viene ahí. La clave no es que esté prohibido, sino que no aporta nada. Si compras muy poco, pues no te mueve el fondo, y si compras mucho te quedas con la compañía y vosotros no queréis quedaros con la compañía. Justo, o sea, al final es un tema que te limita. O sea, al final la capacidad... Sí, por cuestiones regulatorias muchas veces tampoco puedes comprarte la mitad de la compañía. Claro, ¿no? Luego tienes que matar la OPA por el 100%. Una OPA, luego hay unas limitaciones en los fondos de inversión, pues del máximo que puedes tener en una compañía, en fin, que hay distintos requisitos que al final pues te complican la gestión, y esto tampoco va de eso, ¿no? Va de al final obtener rentabilidad y de alguna forma pues gestionar aquello, en este caso el volumen
volumen que nosotros consideramos razonable son esos 4.000, 4.500 millones de euros. Y como ya ha dicho Francisco García Parames en contadas ocasiones en los últimos meses, pues cada vez está más cerca ese cierre. Entonces, bueno, nosotros ahí seguimos trabajando porque los inversores tengan rentabilidad. Todos aquellos que quieran seguir invirtiendo, pues desde luego seguimos abiertos. Y lo que haremos, que muchas veces nos preguntan, es, oye, pero será un cierre masivo y nadie podrá meter más dinero, etcétera. Bueno, nuestra idea, que esto habrá que hablarlo con el regulador, con CNMV, y lleva unos trámites y lleva un tiempo hacerlo, pues nuestra idea es que sea un cierre parcial en el sentido de que todos los inversores que ya estén en el fondo puedan seguir invirtiendo independientemente de que los nuevos inversores no puedan. De todas formas, dejaremos una vía abierta para que aquellos nuevos inversores que quieran participar en Cobas como ahorradores y digamos un poco nuestras estrategias, mantendremos abierta la estrategia de grandes compañías, que esa es la que nosotros ya desde el día 1 dijimos que iba a ser la alternativa para cuando este momento llegase, que también es un fondo que lo está haciendo fantástico, el año pasado también un 30% de rentabilidad y que también tiene compañías pues muy interesantes. Ahí ya tenemos más margen para crecer y para que haya un mayor volumen gestionado. Entonces, bueno, esa vía quedará abierta en el día que cerremos, que bueno, todavía no ha llegado, pero es cierto que cada vez estamos más cerca. Y en todo caso, cuando se produzca, siempre lo avisaréis con antelación, Sí. de forma detallada para bueno, que no sea sorpresa, ¿no? Que se avise con tiempo. Porque ahora mismo estáis hablando un horizonte más o menos de 4.000, 4.500 millones como un ideal de tamaño de los fondos. El patrimonio bajo gestión de la gestora está rondando los 3.500. 3.500 aproximadamente. Sí, a fecha de esta semana 3.500. Sí, pero a poco que 2026 mejore un poco Vaya el bien. 2025, ya estamos en los 4.000 De todas millones. formas, muy importante esto que comenta Carlos. Es decir, en caso de que se produzca ese cierre, que en todo caso sería un cierre en beneficio de los partícipes del fondo para potenciar las rentabilidades de las carteras, sería un cierre parcial. Es decir, que los que ya están dentro podrán seguir invirtiendo, lo cual es una noticia también, una información a tener muy en cuenta. Es importante saberlo, sí. Hombre, ahí nosotros lo que siempre hemos dicho, que también en Cobas lo que queremos un poco es que nuestros partícipes se sientan parte de algo más, es una familia, en este sentido, que ahorramos todos en la misma dirección, estamos todos subidos en el mismo tren y, hombre, evidentemente no les vamos a dejar fuera de poder obtener pues las rentabilidades que esperamos y en ese sentido, pues tanto la vocación de la gestora desde el día 1 como de Francisco García Parames como principal figura es que al final los partícipes puedan mantener y seguir ahorrando y generando valor, manteniendo el poder adquisitivo, incluso incrementándolo a largo plazo. O sea que en ese sentido nunca vamos a dejar a los partícipes fuera de obtener esas rentabilidades, ¿no? El tema de la... No. Bueno, a mí es que me gustaría destacar el hecho, pero yo no sé si, de nuevo, si sobre todo los recién llegados son conscientes, gestoras como Cobas, otras gestoras que conocemos con este perfil independiente, que esto lo que quiere decir es que Cobas renuncia a seguir facturando a nuevos clientes. O sea, esto es como si Nike un día dice, no, tenemos unas zapatillas que se están vendiendo, son fantásticas, están muy de moda, todo el mundo nos pide más, pero nuestros procesos de producción, los materiales que utilizamos, si vendiésemos a todo el mundo, no podríamos cubrir, pues no tendríamos acceso, por ejemplo, a los materiales que nosotros creemos que son imprescindibles para que las zapatillas tengan este nivel de calidad, con lo cual solo vamos a vender 100.000 zapatillas de este modelo al año. Y solo se las vamos a vender a los que ya estaban con nosotros, a nuestros clientes de siempre, porque pensamos que ellos deben tener prioridad. Entonces los nuevos clientes, pues renunciamos al crecimiento. Desde un punto de vista empresarial suena es llamativo, raro. O sea, no es lo que se suele hacer. Y sin subida de precios. Y sin subida de precios. Porque nosotros al final, de hecho hemos hecho lo contrario, que es que las comisiones van bajando con los años, ¿no? Y ahora estamos ya en la clase A en el 1% desde el año pasado. Los nuevos inversores que hayan entrado ahora, pues tendrán que ir pasando, digamos, esas 4 clases para ir bajando desde el 1,75%, que es la comisión de gestión con la que se empieza, a ese 1% cuando se cumplen los 7 años, pasando por un 1,5 y por un 1,25. Y en ese sentido, pues tú lo has dicho bien, o sea, nosotros al final renunciamos de alguna manera a que las cuentas de la gestora sean más fuertes, hablando de beneficio, porque lo que decía antes, al final nosotros vemos esto también como un negocio en el que tenemos unos copartícipes, que son nuestros coinversores y a los que queremos aportarles rentabilidad, y por eso creemos que debemos estar en este límite de 4.000 millones en estos fondos. Evidentemente luego el mercado te puede dar situaciones en las que tú puedas tener un margen mayor y abrir la
la mano. O sea, si de repente el mercado cae un 60%, tú te mantienes en una buena rentabilidad y consideras que puedes aportar valor, pues a lo mejor puedes dejar ahí y decir, oye, pues ahora podemos dejar la entrada de, me lo invento, 200 millones. O sea, de alguna forma, en ese sentido, luego hay que ir viendo cómo va evolucionando el mercado, pero que la clave está ahí, que nosotros lo que queremos al final es dar rentabilidad a los partícipes y ese es nuestro objetivo. Carlos, pregunta que odiáis desde vuestras propias gestoras, pero que estamos obligados los periodistas a hacer, y más en estos momentos, porque es muy propicio y porque además es lo que está pensando prácticamente todo el mundo en el sector. ¿Qué perspectivas tenéis para 2026? Y yo creo que está muy justificada esta pregunta en este caso por varios motivos. Yo te planteo los escenarios que tenemos. Índices en máximos históricos. De hecho, esta misma semana, el viernes, el IBEX 35 seguía registrando máximos históricos después de haber cerrado el mejor año que se recuerda en toda su historia, ¿no? En Estados Unidos continúa también los índices a unos ratios absolutamente intratables. Tenemos, por un lado, el miedo a la reversión a la media. Por otro lado, el miedo a la afectación que pueda tener sobre los distintos mercados la situación geopolítica que se plantea en Venezuela. Parece que tenemos también en Irán movimientos geopolíticos que pueden afectar a esa materia prima que ahora se mira y mucho, que es el petróleo, y que ha sido catalizador de buenos resultados también en compañías que tenéis y que habéis tenido en cartera. Por otro lado, tenemos, en fin, como decíamos, todo lo que tiene que ver con el petróleo y con Venezuela. ¿Qué esperar para 2026? ¿Cómo os lo planteáis? Sé que os tratáis siempre de abstraeros del ruido, pero también es verdad que estas situaciones pues a veces generan oportunidades, ¿no? Generan ineficiencias en el mercado en determinados sectores o compañías en los que vosotros ya os habéis fijado, ¿no? A ver, honestamente, nosotros no sabemos qué va a pasar en los mercados en 2026. No sabemos si los índices mantendrán la inercia positiva de estos últimos años, si habrá correcciones. La media, si no... No lo sabemos, no tenemos la bola de cristal, ¿no? Y como bien has dicho, pues evitamos fijarnos en ese tipo de cosas para tomar decisiones de inversión. Dicho esto, evidentemente hay varios factores, de hecho os he comentado varios de ellos, que te permiten tener una visión de, oye, qué está sucediendo en el mercado y qué puede pasar. Y es evidente que la sobrevaloración de algunas compañías, pues sobre todo tecnológicas, hablamos del mercado americano, también en Europa después de las grandes subidas que ha habido en algunas compañías de defensa, los bancos, bueno, ha habido negocios que han empezado a subir de forma muy importante en los últimos 12 meses, 18 meses, que esa sobrevaloración, y si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la valoración que utilizamos, que es el PER, pues con PERs de 25 o 30 veces de media en el mercado americano y en compañías europeas de defensa, por ejemplo, pues ya compañías en 40, 50 veces, muchas también, pues hay que estar alerta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es posible que, como sucede a lo largo de toda la historia, el mercado tenga una corrección en algún momento de este año. O sea, lo razonable sería que se produzca. ¿Por qué? Porque históricamente ha pasado siempre. Nosotros, yo cuando vamos a las conferencias que hacemos anuales con inversores en distintas ciudades de España, o bueno, intentamos pues traducir qué sucede en los mercados de forma general, me gusta enseñar un gráfico que muestra la evolución del Standard & Poor's 500 con la rentabilidad final del año y el máximo drawdown, la caída máxima que ha tenido ese año, ¿no? Pues en los últimos 45 años, en 35 ocasiones, el mercado americano ha tenido momentos en el año en el que ha estado en negativo de forma importante. Es decir, ha habido años que a lo mejor ha sido máximo un 3, un 4% de caída, pero ha habido otros años que ha caído un 15% a lo largo del año y ha acabado el año en rentabilidades del 10, del 12% positivas. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, sin mojarme cuándo, porque no lo sé, es muy posible que en algún momento de este año pues tengamos alguna corrección y lo que hay que hacer es aprovecharla. O sea, si tú tienes liquidez, si tienes como inversor o ahorrador, y si tú eres un gestor que tienes una cartera en la que puedes ir rotando aquello que sube o que se mantiene mejor, pues es vender esas posiciones que estén comportándose mejor. Si además tienes la suerte de tener entrada de dinero, aprovechar esa caja
para comprar esas acciones que caen. Y como sucedió el año pasado cuando vinieron los aranceles por delante, pues este año habrá algún punto de detonación que no sabemos cuál es, si será geopolítico, si estará vinculado a las materias primas, si estará vinculado a alguna decisión de política monetaria que inesperada. Habrá algún momento en el que se produzca esa situación. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay que estar posicionado en negocios que tengan un margen de seguridad importante, como decía antes, con potenciales de revalorización de más del 100%, porque eso te va a permitir, de alguna manera, si hay una caída, amortiguarla mucho más, como sucedió en 2022, que en 2022 los mercados acabaron en negativo un 15% y nuestras carteras acabaron con más del 12% de rentabilidad. Y básicamente era porque eran negocios que estaban aislados de todo ese ruido generalizado del mercado y un poco pues lo que hablábamos al principio de compañías que están ajenas a esas modas, ¿no? Entonces, yo vaticinaría eso, no sabemos qué va a pasar. Sí que nuestras carteras están preparadas ante cualquier entorno que se presente. Y lo que sí diría, porque a mí me gusta ser prudente y ya son unos cuantos años de experiencia en esto, para los inversores que nos escuchan, que en cualquier momento de este año estén preparados para que haya una caída y que mentalmente la asuman como lo que es una oportunidad, y si uno está invertido a largo plazo no hay que tener miedo, hay que tomarlo como una situación normal en los mercados. Y si hay algún inversor que nos está escuchando, de Cobas o de cualquier otra acción o fondo de inversión, que el dinero lo vaya a necesitar a corto plazo, pues que se lo piense, porque evidentemente la volatilidad va a estar ahí. O sea, lo que tenemos que tener claro es que volatilidad va a seguir habiendo en los mercados y, como os he dicho, históricamente todos los años tenemos algún momento en el que hay correcciones. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. De media, correcciones de entre al 30%, estaba mirando estadísticas de más de entre el 20 y el 30%, y de media una al año. Se suele producir caídas en el torno al 10, la media en los últimos años está en 3 al año. La otra media que he consultado, y es la otra pregunta que te planteo, es que aproximadamente cada 7-8 años hay mercados bajistas de en torno al año, entre el año y el año y medio, 2 años. ¿Esto se contempla? ¿Esta posibilidad la contempláis? No lo sabemos. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, no nos fijamos en si el mercado va a estar un año bajista o no. Nos fijamos en las compañías que tenemos en cartera y ahí lo que sí que vemos es que hay oportunidades para que las compañías pequeñas y medianas, como he dicho, especialmente tengan un buen comportamiento ajena a lo que pase en el mercado. Con lo cual, y venimos hablando tiempo, hablaba también fuera de micrófono antes de empezar el programa, ¿no? Llevamos tiempo hablando un poco las gestoras value ha llegado el momento del value, etcétera. En rentabilidades en los últimos años se ve que efectivamente ha sido así, pero es que quizás ahora es cuando más se vea todavía, porque puede realmente producirse una diferencia entre los índices, entre las acciones, digamos, más de crecimiento y este tipo de negocios value, llamémosles, que se ha dado en otras épocas históricas en las que los mercados han tenido un desempeño malo o regular y las acciones value han tenido un comportamiento muy positivo. Y ahí es donde se generan las grandes diferencias de rentabilidad, pues cuando hablamos de casas como la nuestra y otras casas. O sea, podemos decir que las rentabilidades que habéis ido cosechando casas como la tuya en estos últimos años podrían ser el aperitivo para lo mejor, ¿no? Es posible y además tú yo cuando hablo con el equipo de gestión en Cobas, hablabas antes del ambiente y de la tranquilidad, etcétera, ¿no? Pues te transmiten una confianza total en las compañías, ya no en lo que ellos han analizado y visto, sino cómo las compañías están cumpliendo esos hitos que nosotros creíamos que iban a cumplir. Y luego también que hemos tenido la suerte de los últimos 2 años, a pesar de las rentabilidades positivas, de poder incrementar el valor objetivo de las carteras, porque las compañías, tanto las que ya estaban en cartera, han seguido haciendo las cosas bien, como las nuevas también. Entonces vamos viendo ciertos catalizadores en las mismas que a lo mejor no hay que esperar mucho tiempo para que se sigan produciendo. Y es otra de las fortunas que ahora mismo tiene la cartera de Cobas, que es que realmente hay un número muy amplio de compañías que en los próximos 2-3 años pueden pasar cosas muy buenas. Y eso al final el mercado te lo puede reconocer con rentabilidad. Comentabas antes, Carlos, que hay que ver la volatilidad no como riesgo, volatilidad y riesgo no es lo mismo, sino como algo normal, funcionan así los mercados, incluso como una oportunidad. Tú como responsable de relación con inversores, ¿qué importancia tiene la cultura financiera en vuestros copartícipes? Porque normalmente cuando viene una corrección fuerte, lo que experimentan las bolsas y muchos índices normalmente es un comportamiento de miedo, incluso de pánico, en el cual especialmente los inversores particulares, los minoristas,
salen del mercado, venden y dicen, no, yo... O intentan minimizar las pérdidas o recogen ganancias y dicen, no, yo ya he ganado un 30% en los 2 últimos años, me ha caído la cartera un día de golpe, vendo y se acabó. Pero sobre todo en momentos de fuertes correcciones, que hace tiempo que, bueno, desde el año, quizás la última gran corrección fue la del año 2020, en plena pandemia, caídas del 50%, hubo pánico en los mercados, pero es cierto que hace ya mucho tiempo, que no se vive un mercado bajista, es decir, de mantenimiento de caída durante un tiempo más o menos prolongado. Tú, que estás en relación, en constante contacto con los inversores, ¿tienes la percepción de que los partícipes de Cobas tienen esa mentalidad de largo plazo, que precisamente no ven las caídas como un riesgo, como un momento de miedo, de pánico, sino que se lo toman con mucha más paciencia, con mucha más tranquilidad e incluso, como sucede con muchos partícipes, que así es como se debería ver, como una oportunidad para decir, hombre, tenía aquí un dinerito que ahora es cuando voy a aprovechar para invertir? A ver, empezando por la cultura financiera, la importancia es absoluta. O sea, yo creo que una buena cultura financiera ya no solo determina a un ahorrador de forma personal, sino que a nivel de una economía, de un país, tener una gran cultura financiera permite hacer una sociedad más rica. Si eso lo trasladamos al individuo, pues es lo mismo. Es decir, al final un individuo que tenga una mayor cultura financiera, que tenga acceso a cómo gestionar mejor sus ahorros, que vaya aprendiendo poco a poco, y eso, pues mira, iniciativas como este programa, Value School, también las que estáis haciendo vosotros en distintos cursos, etcétera, pues son fundamentales para que mucha gente que no tiene tiempo o no tenía las herramientas o era difícil llegar a aprender sobre inversión, sobre cómo manejar mejor tus ahorros, ya no incluso solo la inversión, sino, oye, hacer bien las cuentas en tu casa de ingresos y gastos. O sea, todo esto es fundamental, porque es la base para que tú al final, a futuro, tengas un capital que te permita vivir mejor, que al final es lo que queremos todos. O sea, tú no quieres rentabilidad por tener un numerito ahí más alto, sino porque lo quieres para poder vivir mejor, en el fondo, ¿no? Y cuando quieras disponer del dinero, poder sacarlo y hacer un viaje o pagarle la universidad a tus hijos o pagarte una operación, lo que sea, una casa en la playa, en el monte. Entonces, realmente la cultura financiera ayuda a conseguir tus objetivos. Y ahí nosotros desde Cobas estamos muy concienciados. Y lo que hacemos es que a nuestros partícipes, pues intentar de alguna manera transmitirles con total transparencia y siendo honestos, o eso por lo menos es lo que buscamos, qué hacemos con los fondos, qué hacemos con las carteras, pero aparte de eso bajar también a tierra conceptos más básicos. Y es el objetivo que tiene pues toda nuestra estrategia de contenidos, pues tanto en canales como en YouTube, en redes sociales, en nuestras newsletters, nuestros comentarios semestrales, la labor del equipo de relación con inversores en las reuniones individuales, en las reuniones que hacemos colectivas. Todo eso, más allá de hablar de números, y hablábamos antes, porque nosotros no, es algo muy importante, en Cobas el equipo comercial, el equipo de relación con inversores no tiene objetivos de captación. O sea, estos 420 millones de euros de entradas netas, ni a mí ni a nadie del equipo nos supone más dinero este año en términos personales, sino que la gestora, pues evidentemente ganará más y eso pues redundará en el beneficio de todos, en el sentido de, pues oye, poder tener una mejor subida de sueldo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, realmente es fundamental tener claro que el objetivo es siempre transmitir a los partícipes esa formación para que sean capaces de, por ejemplo, cuando haya caídas, que es al punto donde ibas, de esas oportunidades de aprovechar, sean conscientes de qué es lo que hay que hacer o cuál sería la mejor alternativa. Evidentemente, para cada uno las circunstancias pueden ser distintas. Como decía antes, igual hay algún inversor ahorrador que dentro de un año necesita el dinero y ya tiene una cantidad muy determinada, muy concreta, pues a lo mejor es mejor que esa persona no especule a ver si hago un 5%, un 10% este año, porque a lo mejor de repente se encuentra que ha bajado un 10%. Entonces, luego hay que ver cada caso, pero sí que es importante trasladar a través de esos contenidos, de esas, digamos, reflexiones, esas, pues formación, como decía que hacéis vosotros también, a esos inversores para que sean capaces de tomar las mejores decisiones de inversión. De hecho, nosotros en Cobas, aparte de toda esta parte más financiera, también tenemos a través de Breinvestor y el mentoring que ofrecemos gratuito, pues una ayuda a muchos inversores para que las tomas de decisiones, que son muchas veces más emocionales que racionales, pues ayudarles a tomarlas mejor con distintas, hay distintas formas de hacerlo, herramientas muy útiles que ayudan a inversores y además, por la experiencia que tenemos, que ya hemos hecho unas cuantas mentorías, ayudan al pequeño inversor y al gran inversor.
hemos tenido inversores con millones de euros invertidos en Cobas que quieren hacer ese mentoring para ser mejores inversores. Entonces, te diría que es fundamental para un inversor que ahora quiera invertir o esté pensando invertir o que tenga una liquidez, pues que lo haga de forma prudente, por lo que hemos comentado, puede haber alguna corrección, pero también lo que decimos siempre, si tu inversión es a largo plazo, ya sea en una entidad como Cobas u otras entidades que vayan, digamos, con este horizonte temporal dentro de sus inversiones, hoy es buen momento y probablemente sea mejor momento que mañana, porque lo que hay que hacer es poner el dinero a trabajar y generar las rentabilidades que al final pues es lo que te va a dar, lo que decíamos, esa mejor calidad de vida en el futuro. Los 420 millones nuevos también están convencidos. Quiero decir, Sí. porque sabemos que cuando hay subidas como las que está habiendo en los mercados, todo el mundo se acerca. Yo, a nosotros, yo creo que pues desde que iniciamos el programa, muchos amigos, familiares se te acercan a preguntar sobre temas de bolsa, pero probablemente el último trimestre sea en el que más preguntas he recibido. Y es claro, gente que está viendo el IBEX 50 y dice, ¿cómo que me estoy perdiendo eso? Y parece lo más fácil del mundo. Y bueno, pues ven también las rentabilidades que estáis teniendo las gestoras y dicen... ¿Por qué no se habría ¿por hecho qué yo no caso antes? Entonces, esos son los últimos que llegan, pero también suelen ser los primeros que se van cuando las cosas se tuercen. Mira, es muy interesante, por un lado, que de esos 420 millones, la mayor parte es, no tengo la cifra exacta, pero sí que os puedo decir, porque más o menos sigo los inversores que hacen las inversiones, es dinero de inversores que ya estaban con nosotros, la mayor parte. Luego, evidentemente, han entrado nuevos inversores, pero a los cuales nosotros, cuando entran, si nos entra por el canal digital y no somos capaces de hablar con esa persona, hay un formulario previo al alta en el cual se le dice, ¿estarías dispuesto a asumir una pérdida como la que ves en el gráfico? Y mostramos una caída del 40%. Eso lo primero que avisamos es, oye, estás metiendo aquí, pero ten en cuenta que puedes tener una caída en cualquier momento. Y luego en las reuniones que nosotros tenemos desde relación con inversores, con estos inversores nuevos, y a mí, además, yo al equipo se lo he dicho desde el día 1 que empecé a trabajar con ellos, cuando os sentéis con un cliente, lo primero que tenéis que plantearle es, oye, tú no has invertido nunca en esto, sobre todo un inversor nuevo, ¿no? Que no haya invertido nunca en una gestora value, etcétera. ¿Estás dispuesto a que en un trimestre te caiga un 15% de tu cartera? ¿Vas a dormir bien? Si la respuesta es que sí, perfecto, adelante, seguimos hablando. Si vas a estar dudando, oye, mejor no lo hagas, porque al final va a ir en perjuicio tuyo y luego también, como he dicho antes, de los partícipes, porque al final nosotros lo que buscamos es una estabilidad en el patrimonio para poder hacer pues una buena rotación de cartera, no tener que mal vender acciones cuando hay pues si hay salidas de dinero porque el mercado entre en una situación, digamos, de pánico, ¿no? Y los inversores quieran salir de forma masiva. Pues bueno, eso gracias a Dios, volviendo antes a la educación y a la cultura financiera y a lo que trasladamos nosotros en el mensaje a los inversores, creemos que estamos cubiertos. Evidentemente, siempre vas a tener algún porcentaje pequeño de inversores que puedan estar entrando y no enterarse mucho de la película, en el sentido de que cuando vengan mal dadas, pues tengan miedo y les pueda el miedo a la razón. Pero estamos muy tranquilos con eso, porque la verdad es que tenemos un proceso muy controlado en cuanto a los inversores que se suben al carro. Estamos llegando al final del programa y no quiero dejar de hablar de otras de las novedades que tenéis y que se llama Cobas Plus. Explícanoslo. Pues mira, Cobas Plus la verdad que va vinculado a esta cultura financiera que hablábamos y cómo ayudar a la gente a ahorrar, y pensamos cómo hacer fácil que alguien ahorre sin darse cuenta, ¿no? Quizás estaba más enfocado pensando en los Esto yo usuarios. no sé si a Domingo le gusta mucho, ¿no? Ahora lo vemos. Ahora discutimos. Porque a él le gusta el ahorro consciente, ¿no? No, bueno, pero es consciente, pero te ahorras de alguna manera bastante automática, ¿no? Entonces, básicamente lo que pensamos es, oye, en los planes de pensiones, todos sabéis, hemos hablado muchas veces de ese gran problema que hay con las pensiones públicas y la dificultad que vamos a tener muchos de nosotros cuando lleguemos a la edad de jubilación para que tengamos una tasa de reposición suficiente como para poder seguir viviendo en los términos que ahora mismo se están dando, ¿no? De casi el 80% de tasa de reemplazo, pues nos iremos a algo bastante más bajo seguramente. Teniendo en cuenta ese problema y queriendo incentivar a que muchos ahorradores, sobre todo más jóvenes, se acerquen a los planes de pensiones como una forma metódica de ahorrar y un hábito saludable dentro de una vida de uno a la hora del ahorro financiero, pues lanzamos Cobas Plus como una herramienta en la cual tú, con tus compras online, pues en comercios
digitales, pues desde Amazon, AliExpress, otras webs que están integradas en el programa, también con la contratación de seguros, también con otros posibles negocios, pues por ejemplo, pues como Decathlon, en fin, hay distintas entidades que están ahí, en las cuales pues alimentación también, bueno, es un abanico muy amplio, invito a la gente a meterse en cobasplus.com y verlo. Pues básicamente con tus compras, un porcentaje de esas compras, lo que hacemos es un formato que se llama cashback, ¿vale? Que esto muchos lo conocerán porque hay bancos que ya lo están haciendo con las tarjetas de crédito, un cashback que te va a tu cuenta corriente. Aquí nosotros, en vez de mandarlo a una cuenta corriente, lo que hemos dicho, no, esto tiene que ir a tu plan de pensiones para el futuro. Y que además te va a generar un hábito de ahorro que tú poquito a poco vas a ir metiendo cantidades de dinero, no demasiado grandes, pero que te van a permitir para aquellas personas que no tienen ese hábito generado, ver cómo un método de aportaciones periódicas mensuales en las cuales tú a través de tus compras vas generando un pequeño porcentaje que te va yendo a tu plan de pensiones, que luego eso tiene una rentabilidad y vas viendo cómo va creciendo la hucha, pues eso de alguna manera sea un aprendizaje muy positivo para aquellos que no hayan tenido este tipo de inversiones. Y los que ya tienen un plan de pensiones, pues es un complemento. Oye, si de alguna forma soy capaz de aportar 1.500 euros a mi plan individual al año y consigo aportar 100 euros a través de mis compras en comercios, pues oye, 100 euros que tengo para meter en un fondo de inversión o para gastarlo en otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera es un complemento muy bueno este cashback que generamos a través de Cobas Plus para que ahorres sin darte cuenta y sobre todo lo que nosotros queremos es generar un hábito de ahorro en sobre todo los perfiles más jóvenes. Me parece razonable, porque no iba a estar yo de acuerdo No, con esto. por esto de que es automático, de que además se genera al mismo tiempo que consumes, y siempre he tenido la duda de que si estas iniciativas pasaban el check de Domingo Soriano, de la pizarra de Domingo, Sí, o no. no, sí, a mí sí me gusta. Este tipo, es verdad que está cerca o suena parecido algunas veces a otros productos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Hay algunas tarjetas de crédito que te dicen, si Te devuelvo. te devuelvo tanto, pero te devuelven tanto con las condiciones de la tarjeta de crédito que son absolutamente disparatadas. Ahí sí que, eso en los cursos sí que decimos, un momento, bandera roja, vamos, alarma, en todos los sentidos, porque no te están devolviendo nada, te están... o sea, es a cambio de que compres con las condiciones de la tarjeta de crédito, que suelen ser muy onerosas, te dan ese dinero, pero en este caso, que una parte de la compra que tú haces vaya destinado directamente a ahorro, no, son el tipo de estrategias automáticas que de hecho nosotros recomendamos bastante. Pues como el que tiene una orden automatizada el día 1 de cada mes para no ver eso, incluso casi que mentalmente pensar que gana 200 euros menos al mes, pero que esos 200 euros sean ahorros, me parece bastante interesante y sí que ayuda. Y además es verdad que en el momento en que lo haces y lo haces 6 meses, luego lo harías solo, por así decirlo, ya no necesitarías la herramienta porque te empiezas a dar cuenta de la potencia que tiene eso. No me ha quedado claro si es solamente para los partícipes en planes de pensiones o si cualquier partícipe de cualquier fondo puede utilizar este sistema de Cobas Plus. Es solamente para los planes de pensiones individuales. Correcto. Es decir, tienes que tener contratado un plan de pensiones individual de Cobas Global o Cobas Mixto Global, y entonces a partir de ahí ya tienes acceso a lo que es Cobas Plus, que es una herramienta, tiene una aplicación también móvil digital para que tú puedas hacer todo. Entonces, teniendo que la inversión inicial en Cobas Global son 25 euros, o en Mixto Global son 25 euros, abres el plan de pensiones si no lo tienes abierto y a partir de ahí ya es ir generando el cashback. Hablabas de esto, pues por poner un ejemplo, sin mencionar las marcas, aunque bueno, al final todos podemos dar, pues un comercio electrónico online te gastas 50 euros, pues a lo mejor esos 50 euros que te los vas a gastar sí o sí, porque es una compra que haces para el paquete que te llega a casa, que todos estamos acostumbrados, pues un Amazon, un AliExpress de turno, pues te puede generar a lo mejor 80 céntimos. Y eso va sumando, pues si haces varios pedidos al mes, pues a lo mejor al final del mes has generado 5 euros de ahorro, que eso luego va directo a tu plan de pensiones y se va incrementando ahí. Y luego la magia del interés compuesto, pues que haga su trabajo. Eso está fantástico. Es una manera, como bien decíamos, de ahorrar sin enterarte, pero sobre todo de que te vayas dando cuenta de cuánto te puede generar pequeñas cantidades, ¿no?, en el largo plazo, que es un aprendizaje muy bueno y muy necesario para mucha gente. Bueno, pues fantástica iniciativa también esta de Cobas Plus. Pinta bien el año 2026 para Cobas, Carlos, pues yo lo que deseo, y me imagino que en tanto Domingo como Manolo, es que en este 2026 sigamos viéndoos, tanto a ti como a otros compañeros tuyos, en esta mesa contándonos pues cómo vais viviendo todos los azares que nos prepare este año 2026, que como decía Manuel, ha empezado muy bien.
Veremos cómo sigue. Que siga bien, ¿no? Lo importante es que siga bien y nada, nosotros estaremos encantados de venir aquí con todos vosotros, con todos los oyentes y nada, pues felices de compartir estos momentos con vosotros. Muy bien, pues Carlos González Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este arranque de 2026 y bueno, pues esperándote verte muy prontito de vuelta en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias, Carlos. Gracias también a Domingo. Gracias. Ha estado bien todo, ¿no? Ha estado todo muy bien. Hoy tú das el visto bueno al programa. Me alegro. Manolo, ¿tú también? Sí, por supuesto. Pues si vosotros lo dais, yo más. Así que muchas gracias a los dos también. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí una semana más. Ya ven, les digo siempre, no descansamos nunca. Todos los domingos programa de estreno de Tu Dinero Nunca Duerme en la sintonía de radio. Yo les dejo con la mejor programación, que es la de radio, y les espero aquí el domingo que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.